sabiduría, el entendimiento para poder entender esta palabra que el Señor va a entregar a nuestras vidas. Que el Señor sea usando con poder, autoridad, su Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que podamos administrar esta enseñanza. La palabra del Señor la vamos a tener en un libro muy cortito, mis hermanos, que se llama Habacuc. En algunas páginas, la página 854. Es uno de los profetas menores, mis hermanos, pero un varón que conversó con el Señor, un varón que dialogó con nuestro Dios, como así también nosotros cuando tenemos problemas lo hacemos. Amén. Perdón. Ahí sí. Habacuc. Ahí sí. Bueno, ahí sí. Ahora lo escuchamos fuerte y claro. Libro de Habacuc, capítulo 1. Perdón del Señor. Página 854. A medida que lo vamos encontrando, lo colocamos de pie. Habacuc 1, página 854, la con el 1. Amén. Amén. Le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantarán. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos y nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán, como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, y se reirá de toda fortaleza y se levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora nos disponemos, Señor, en esta mesa, Padre Santo, en la cual hemos venido, Señor, a alimentarnos con tu bendita palabra, Señor. Ella es poderosa porque ella nos lava, nos limpia, nos perfecciona, nos guía, nos dirige, Señor, para que cada día nosotros podamos mejorar en todos los ámbitos de nuestra vida, Señor. Sabemos que somos seres imperfectos, Señor, mi Dios del cielo. Sabemos que debemos depender de ti porque tu palabra nos ha estado, Señor, recordando en esta dirección, Señor, que debemos dejar todo en tus manos porque tú eres el que hace las cosas nuevas, Señor. Tú eres el que escudriña los corazones, Señor, las mentes, los pensamientos. Para ti, Señor, no te es oculto el andar y el caminar de cada uno de tus hijos. Es por eso que en esta hora te vamos a pedir, Dios del cielo todopoderoso, para que tú saques todo afán, toda ansiedad, todo dolor, todo problema, toda dificultad, Señor. Que todos y cada uno de nosotros podamos estar atentos, Señor, mi Dios, a lo que tú vas a hablar a cada uno de tus hijos, Señor. Tu palabra es vida y tu palabra es viva, Señor. Esa es la fe que tenemos nosotros, que de aquí no nos iremos como hemos llegado. Amén. Porque cuando tenemos un propósito en este día, Señor, de atesorar, Padre Santo,
tu bendita palabra en nuestros corazones, Gracias. para que así podamos nosotros también, Señor, compartirla y entregarla, Señor, Amén. mi Dios, a los que aún no te conocen. Estamos en tiempos difíciles, Señor, y por eso en esta hora queremos que tú nos hables, Señor, a tus hijos, Padre mío, para que podamos nosotros también hacerla correr, darla a conocer, Gracias, Señor. Señor. En tus manos me dispongo, Señor, como un vaso frágil, Señor, mi Dios del cielo, para que tu Espíritu Santo, Señor Dios del cielo, saque palabras, Señor, mi Dios del cielo, Padre mío, que edifiquen a cada uno de nosotros, Señor, primeramente mi vida y también, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, que en este día aceptó la invitación de estar en este lugar, Señor. Y también pedimos por todos nuestros hermanos que en este día no pueden llegar, porque nosotros sabemos que tenemos, Señor, mi Dios del cielo, ese amor y esa comunión de poder orar por ellos, porque algunos están trabajando, algunos vienen de camino, algunos están, Señor, mi Dios, solucionando algo, pero lo importante, mi Dios del cielo, Padre Santo, es que puedan seguir viniendo, Señor, cumpliendo ese mandamiento de poder congregarnos, Señor, para ir fortaleciendo nuestro andar y caminar. Gracias, mi Dios del cielo. Ahora le vamos a pedir su dulce, maravillosa bendición en este lugar y en nuestra vida y en todos sus hijos, Señor, la bendición toda poderosa que viene de lo alto, que la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para siempre, que el Señor nos ayude. Dice, hermanos, Habacuc dice que se queja de injusticia. Este varón de Dios, un hijo de Dios, que clamaba por el pueblo y le pedía al Señor que le pudiera ayudar en todas las cosas que él estaba viendo. Habacuc dice que significa abrazar, pero en el abrazar en el sentido de consuelo. Este es un libro de consuelo, a pesar de todas las cosas que se hablan en el capítulo 1, en el capítulo 2, al final, después de toda esta conversación que él tiene con el Señor, llega, mis hermanos, a la confianza y seguridad de saber que Dios es bueno, que Dios es justo y que para siempre son sus misericordias. Y que Él, a pesar de todas las dificultades y todas las cosas, dice el Señor, hace una oración muy linda que dice en el capítulo 17, aunque la higuera no florezca ni en los vides haya fruto, aún que falte el producto, dice, del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Por qué empecé con ese versículo? Porque, mis hermanos, aquí hay una queja, hay una angustia, un dolor, una preocupación de parte de un siervo de Dios. Y esta conversación llega a tan buen término que después termina alabando y bendiciendo el nombre del Señor y reconociendo su señorío, su poderío. Dice que la profecía que él vio dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Él estaba angustiado, sentía en su ser que todo lo que estaba aconteciendo, la maldad se había multiplicado. Él veía la injusticia, veía la avaricia, la codicia, veía cómo se aprovechaban de los más débiles. Él vio tantas cosas y no tan solo las veía en los pueblos de afuera, en las naciones extrañas, las veía en su pueblo. Gloria a Dios. Un pueblo que estaba enseñado, instruido por la palabra de Dios. Tenían ellos el Torá, pero la habían dejado de lado. Tenían ahí toda la guía para llevar una buena vida correcta, sana. Ellos estaban bajo la ley, pero lamentablemente ellos se estaban apartando de la ley. Como el Señor, ¿cierto? A nosotros ahora estamos en un camino que es por gracia y misericordia, donde nosotros tenemos dos mandamientos que cumplir y eso lo encierra todo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos también tenían ese mismo mandamiento materializado, pero lamentablemente ellos se estaban apartando. No estaba ese amor para con el Señor y menos para los que los rodeaban. Y había angustia y clamor. Y este varón le decía al Señor, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirá? ¿Cuántas veces a nosotros también nos pasa lo mismo? Que a veces sentimos que el Señor, ¿cierto?, está en silencio, que el Señor no está actuando, que se vienen problemas, dificultades. Y empezamos, mis hermanos, a pensar, ¿existirá Dios? Hay hermanos que se cuestionan eso. La gente del mundo dice, sobre todo cuando nosotros pasamos por el desierto, pasamos por una prueba, ¿qué es lo que nos dice? ¿Y dónde está tu Dios? Y nosotros sabemos que en la debilidad nos fortalece, se fortalece. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que este varón dice, ¿hasta cuándo no irá? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. El Señor estaba haciendo algo maravilloso.
algo grande para poder restaurar todas las cosas. Y este varón inquiría a nuestro Dios qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan todos los días. Mis hermanos, este tiempo es muy parecido al que estamos viviendo ahora. Llega a dar pena, mis hermanos, porque antiguamente jamás asaltaban a una mujer embarazada, no la arrastraban por el suelo, habían códigos, no se asaltaba a los ancianos, no se asaltaba a una persona que sabía que en su vehículo iban niños, no se llegaba y se mataba que una persona saliendo del metro, de la micro, bajando la micro por un cigarro, por un billete de 1.000 y 10.000 pesos, matarlo. Estamos en los tiempos donde hay mucha usurería, donde también los ricos están haciendo lo mismo con los pobres, aprovechándose, sacando, enriqueciéndose a costa de muchos. Y todo eso, ¿usted cree que no lo ve el Señor? Uno también se angustia. Nuestros niños, ¿cómo están en el peligro ahora? ¿Cómo están en peligro? Ahora tenemos que orar por niños y niñas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque la maldad se ha multiplicado. Porque estamos viendo, mis hermanos, cómo gente le roba las casas, cómo estafa, cómo engaña, cómo personas, ¿cierto?, llaman y hacen llamadas y a las personas las dejan sin nada. Estamos viendo que la justicia, igual que en aquellos tiempos, no está sirviendo de nada, porque estamos en tiempos peligrosos, se está cumpliendo la palabra, porque aquí este varón vio una visión de lo que venía, vio el castigo para las naciones que iba a pasar por todo lo que están haciendo. Porque el Señor a veces uno cree que nos está dejando pasar las cosas, pero no es así. No, Señor. Tenemos un libro que está abierto y se están anotando todas las cosas. Por eso es importante nosotros como hijos de Dios que cada noche doblemos la rodilla, que cada noche nos humillemos, como dice su palabra. Si mi pueblo se humillare y orare y buscar en mi rostro, entonces yo los oiré y perdonaré, porque el Señor nos perdona, sabe que somos carne, sabe que nosotros a veces, es cierto, cometemos falta, cometemos pecado, pero cada noche nosotros nos arrepentimos de corazón, porque cada uno trata con el Señor. Él es nuestro amigo, Él es su amigo como es mi amigo también, y Él me conoce y sabe lo que yo hago durante el día. Y yo también sé lo que hago durante el día. Y por eso tengo que doblar mi rodilla y arrepentirme, para que así el Señor me restaure. Así es, Señor. Me enseña que también tengo que perdonar, porque no saco nada con arrepentirme en la noche. Pedirle perdón al Señor cuando yo no he sido capaz de perdonar. Así es, mi Dios. Un desprecio, una mala mirada, un mal gesto, una mala actitud. Mis hermanos, somos como niños, tenemos que amarnos, querernos. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios todo lo crea, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre, no se envanece, no engaña, no miente. Ese es el amor de Dios que quiere que esté Él en nosotros, para con Él y para con nosotros mismos. Debemos amarnos porque Dios es amor y en eso tenemos que ser conocidos y que nos amemos. Este varón es un varón sensible, un varón que está sufriendo por todo lo que ve, y esa queja que él tiene, él quiere que Dios haga algo, que haya un avivamiento, que él pueda, ¿cierto?, ayudar a su pueblo para que se corrija, ¿cierto?, para que se enderece. Y dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío accede al justo, por eso sale torcida la justicia. Usted ahora en estos tiempos, si usted no tiene un buen abogado, se puede ir preso aún siendo inocente. ¿Se da cuenta? Porque también todos ellos se han torcido. Así es, Señor, amén. ¿Qué decía su palabra? Ya el Señor mira y ya no haya quien haga lo bueno. Así es, Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Para siempre. Y este varón le clamaba, le pedía la ayuda al Señor. Y muchas veces pasa eso. Cuando nosotros, no sé si a ustedes les han preguntado, ¿y por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite el abuso? ¿Por qué Dios permite, cierto, la iniquidad? ¿Por qué Dios permite que mucha gente, porque allá a esta altura había muchos pecados que se hacían ocultamente, pero ahora se ha perdido la vergüenza y hay muchos pecados que se hacen abiertamente? ¿Y cómo lo sabemos? Porque su palabra nos declara las cosas que al Señor no le agradan.
Así es mi Dios. Pero muchas veces seguimos la corriente del mundo. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque hay cosas que la gente hace que son malas, pero como muchos las hacen, las siguen. Por eso nosotros tenemos que tener esa sabiduría de lo alto, para poder, mis hermanos, discernir entre lo bueno y lo malo, porque en estos tiempos va a ser difícil. Va a ser difícil descubrir estas cosas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y aquí el Señor, cierto, de tanto clamor que había, le respondió. Pero le respondió de una manera que él no pensaba. Como muchas veces nosotros queremos que el Señor nos responda al tiro, a veces queremos que el Señor nos responda en lo que nosotros queremos que Él nos diga. Pero a veces no es así. Porque el Señor obra misteriosamente. Que nosotros no alcanzamos a entender, no alcanzamos a conocer todos los pasos que Él va a hacer para lograr llevar a una persona donde Él la quiere colocar. El Señor es infinito. Amén. Nuestra mente es pequeñísima. Es cosa de ver. Gloria a Dios, Señor. Ejemplos grandes en la palabra del Así Señor. es mi Dios. Imagínense José siendo el regalón de su hijo, ¿cierto? Siendo cierto que el Señor lo empezó a preparar, le dio visiones, vio que sus hermanos le adorarían, sus hermanos lo honrarían. ¿Y qué proceso tuvo que pasar? ¿Cierto? Ser vendido, echado a una cisterna, un hoyo, ser vendido de esclavo, incluso llegar a una casa donde pensó que iba a tener un mejor pasar, en la casa de Potifar. ¿Y qué le pasó? Todo lo contrario. La mujer lo metió preso acusándolo de una mentira. Así es mi Dios. Allá tuvo que hacer ese proceso él. Tuvo que hacer ese proceso Amén. de estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía para grandes cosas. De Dios. Porque en sus manos Él pudo alimentar al pueblo de Egipto en esos tiempos, ¿cierto? Que el Señor es una profecía. ¿Se da cuenta? Al final, Él en su infinita misericordia entendió y comprendió que todo lo que había pasado era porque Dios, ¿cierto? Así lo tenía preparado. Así Muchas es, veces a Padre. nosotros nos va a pasar también, a lo mejor, pasar cosas que no entendemos, no comprendemos. Pero es porque el Señor tiene algo grande para usted. Amén. Porque Él es un Dios todopoderoso. Así es, Señor. Él no engaña y no miente. No. Él quiere que todos nosotros nos salvemos. Y dice, mirad entre las naciones y ved, asombrados, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Así es, Señor. Imagínense que después de todo lo que estaba pasando, estaba viendo, el Señor le da una respuesta terrible. Le dice, los caldeos castigarán a Judá. ¿Se da cuenta? El Señor sí lo estaba escuchando, Él estaba preparando ya, estaba preparando, ¿cierto?, un castigo. Y mire qué grande y terrible, los caldeos, no sé, las personas a lo mejor lo ubican más por el pueblo de Babilonia, ¿cierto? De Babilonia. Porque ellos, el Señor los iba a levantar, Él iba a estar detrás de todo esto que iba a pasar. Imagínense, dice, mirad entre las naciones y ved. Porque le decía, mira, observa lo que estoy haciendo. El Señor ya le estaba respondiendo, pero él no se daba cuenta, estaba tan embutido en lo que estaba viviendo y pasando dentro de su nación que no alcanzó a mirar que el Señor estaba haciendo así en las naciones algo grande y maravilloso. Así ¿Por es. qué? Porque Babilonia ya había conquistado, ¿cierto?, ahí a los asirios, porque ellos eran los que estaban molestando al pueblo de Dios. Ellos eran los que estaban gobernando a los asirios, pero Nabucodonosor, el que estaba al frente de toda esa nación, les venció para tomar el dominio. El Señor lo levantó a este varón. Sabemos que él también recibió, en el libro de Daniel, recibió un castigo, porque así como el Señor lo usó, lo levantó, él no se dio cuenta de quién estaba detrás de él. Así es. Y un día salió y dijo, ¡ay, que está lindo todo lo que he logrado! ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Lo enfermó. De tal manera que él, en un abrir y cerrar de ojos, salió al campo como un animalito a defender. Así es Dios. Pero ¿sabe por qué era el propósito también? Porque el Señor después iba a tratar con él. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. A veces nosotros, el Señor nos hace tocar fondo, mis hermanos. Así es, Señor. Pero ¿sabe para qué nos hace tocar fondo? Gloria a Dios. Para que usted se impulse y salga Dios. arriba. Amén. Ese es el poder de Dios. Amén. Porque Él es un Dios maravilloso. Es un
A pesar de todas las dificultades, pruebas que usted tenga que pasar, piense que Dios es con usted. Así es. Así se lo confirmó a ese varón y al pueblo, al remanente que el Señor iba a dejar. Porque Dios es grande, porque Dios es maravilloso. Dice su palabra en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 38. Y pastor, el Señor le bendiga. Léame Hechos capítulo 13, versículo 38. Ayúdenos el Señor. Tiene micrófono ahí para Hechos capítulo 13, versículo 38 al 41. Amén. Dice la palabra de Dios. Amén. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se anunció perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en el justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Amén. Hasta ahí mi pastor. Amén. El Señor le bendiga. ¿Se da cuenta que también el Señor hace grandes obras maravillosas que a veces la gente que lo rodea no tiene idea o no se da cuenta? Amén. Solamente el Señor abre el entendimiento a quien quiere, ¿cierto?, abrir el entendimiento. Así es, Señor. Aquí estamos viendo que Pablo está, ¿cierto?, citando a Habacuc con esta misma oración, con esta misma palabra, porque él estaba diciendo que había ahí una obra tan grande y maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que los romanos no se dieron ni cuenta. Amén. Que aquel que había muerto en el madero de la cruz, ¿cierto?, había traído salvación. El Señor, por gracia y misericordia, hizo una obra en el tiempo de Habacuc. ¿Por qué? Porque así como iba a dar el asolamiento, el Señor también les dijo que después, así como levantó esta nación, la iba a hacer polvo y no iba a quedar nada. Así también esa obra que hizo el Señor cuando vino nuestro Salvador Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, a hacernos partícipes de este Evangelio Santo, ¿cierto? Porque Él vino a reconciliarnos. Él vino, ¿cierto?, a ponernos también en este camino de salvación, en esta senda que el mundo no conoce y que ojalá quisiéramos que vinieran. Pero lamentablemente nosotros somos sembradores de esa hermosa semilla y el Señor es el que tendrá que darles el crecimiento para que ellos también crean a esta verdad maravillosa que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dice su palabra que en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 21 dice que así estaba el Señor con sus manos extendidas para ese pueblo. Amén. Cada día el Señor esperando que lo buscaran, poder abrazarlo, ¿cierto?, poder cubrirlo, protegerlo. Pero lamentablemente, ¿cierto?, el Señor dice en su palabra que ellos en su rebeldía, ellos no querían buscar a la presencia del Señor. Porque si hubiesen buscado la presencia del Señor, otra historia estaríamos viviendo, mis hermanos. El Señor siempre da oportunidades. El Señor, ¿cierto?, siempre está queriendo que nosotros, ¿cierto?, logremos la salvación. En el libro de Romanos 5, mis hermanos, que el Señor nos ayude para que podamos ir. Ayúdanos. Dice, los resultados de esta justificación. Mire, hace 2000 años atrás, el Señor trajo una solución para el pecado. Para que nosotros, ¿cierto?, encontremos esta salvación, porque hay un cielo nuevo y una tierra nueva, dice, donde viviremos, ¿cierto?, por una eternidad, dice. Somos justificados por la fe. Aquí también le dice el profeta, más adelante, ¿cierto?, en la visión que él ve, dice su palabra, ¿cierto?, y le confirma y le dice que el justo por fe vivirá. Y nosotros estamos en estos tiempos, por fe estamos viviendo. Yo no he visto al Señor, pero sí declaro que lo he sentido en mi corazón. Amén, mi Dios. Lo he visto como se ha movido misteriosamente Así en mi es, vida Señor. de tal
manera de que yo siga adelante, alabando y bendiciendo su nombre. Gracias, mi He Dios. tenido dificultades, pero todas ellas me ha librado el Señor. Gloria a Dios. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Porque el Señor en su palabra dice que nosotros, mis hermanos, ahora tenemos una entrada, pero tenemos que tener fe. Un requisito muy importante. ¿Y usted sabe cómo uno quiere la fe? Así es, Señor. Escuchando la palabra y poniéndola por obra, mis hermanos. La palabra, porque el Señor nos advierte, cuidado con los oidores olvidadizos. Dice, la fe viene, pero el oír ¿qué? La palabra de Dios. Eso viene. Usted puede hacer harta obra, puede ayudar aquí y allá, pero si no tiene fe, nada le va a servir. Porque el único mediador entre el Dios y Padre de nuestra tierra es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el camino al Padre, no hay otro. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué es lo que produce la tribulación? Paciencia produce esto tan grande para nosotros. Y la paciencia también Prueba. se da cuenta que va unido y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Consolador está en su vida. Créalo, mi hermano. Así es, Créalo, mi Señor. hermano. Amén. El Espíritu Santo está en nuestra vida. Amén. Por algo estamos aquí, mis hermanos, porque Cristo, ¿cierto? Cuando éramos débiles, a su tiempo Él murió y ahora nos dio una amplia entrada al reino de los cielos. Gracias, Señor. Por eso el Señor nos ayude cada día, ¿cierto? Para que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. ¿Ve? ¿Se da cuenta? En el libro de San Juan 3:16 también dice algo tan bonito. Ayúdanos, mi Dios, grande y poderoso eres, mi Dios. Y todo esto está relacionado, mis hermanos, con el tema de su palabra, porque el Señor lo que quiere que usted entienda y comprenda, ¿cierto? Que el Señor dice, ayúdanos, mi Dios, San Juan capítulo 16, porque de tal manera dice amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, Tenga vida de él. eterna. Porque nos dio Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo el Señor hace para nuestra mente, para que nuestro corazón entendamos? Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Nuevamente nos recuerda cuál es la condenación. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Su palabra es hermosa, su palabra nos enseña cada día, mis hermanos, para que nosotros tengamos esa fe. Este varón, como le digo, conversaba con el Señor y le decía, ¿cierto? Como si él estaba pidiendo ayuda para que le solucionaran el problema de tanta violencia, destrucción, ¿cierto? En su pueblo y las naciones vecinas. Y ahora el Señor, mire lo que les va a mandar: una nación más terrible, soberbia, orgullosa, que se confiaban en ellos mismos. Porque he aquí yo levanto, dice a los caldeos, nación cruel y presurosa. ¿Ve? El Señor la describe, la conoce, cruel, despiadado. Dice que trataban a las personas como animales. Ellos no tenían, ¿cierto?, ningún conocimiento de este amor tan grande que nos decía el Señor que teníamos que tenernos el uno con el otro. Que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Está diciendo el Señor, y más encima, aparte que le van a hacer daño, le van a quitar todas sus tierras, todas sus posesiones. Los van a tomar en esclavitud. Mire, y ellos que el Señor estaba diciendo, ¿cierto? Había cosas malas en el pueblo de Israel, pero no eran tantas como para que viniera tanta destrucción, ¿cierto? Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad.
Dice que ellos tenían muchos dioses, pero no tenían ninguno, así como nosotros que tenemos un único Dios. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos se confiaban en sí mismos. Dice que sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Dice que me iban a venir. Antiguamente, ¿cierto?, se iba a la guerra con carros. Ellos no, ellos habían usado un sistema, ¿cierto?, de caballería, donde se organizaban. Ellos eran muy sabios, pero tenían la sabiduría humana. No tenían la sabiduría del Señor. El Señor estaba con ellos ayudándonos como instrumento, ¿cierto?, que nos tomó para castigar al pueblo de Dios. Pero a castigarlo en qué sentido, para que se volvieran, para que clamaran, para que se humillaran. No que se enojaran, ¿cierto?, con Dios, sino que todo lo contrario, se reconocieran. Porque eso es lo que el Señor a nosotros también nos pide, que a veces nos reconozcamos las cosas malas que estamos. Y nos cuesta. Somos orgullosos, somos soberbios. Y dice el Señor que en la sabiduría de Dios estas cosas no deben existir. Esas son obras de la carne. Avaricia, codicia, enojo, ira, soberbia, altanería, orgullo, todas esas cosas tienen que salir de nosotros. Y eso es lo que quería el Señor, que salieran todas esas cosas de su pueblo. Dice que vendrían, eran como animales feroces que iban a venir a devorar, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Entonces ahora cambia la petición de este profeta y pide misericordia. Pide misericordia. Porque él estaba pidiendo que hiciera algo para que la gente se enderezara. Pero lo que venía era muy grande. Era muy grande para el pueblo de Dios. Dice, y toda ella vendrá a la presa y el terror va delante de ella y recogerá cautivo como arena. O sea, ahí a tomar, pero a toda la gente. Imagínense que ellos atacaron 3 veces a Israel. Las 2 primeras saquearon y todo, pero la tercera hicieron el daño más grande. Porque quemaron todo lo que pudieron. Sacaron los vasos, todas las cosas del templo y se las llevaron. Profanaron las cosas sagradas del Señor. Sabemos que el Señor, ¿cierto?, ahora somos templos del Dios viviente y tenemos que cuidar lo que estamos haciendo y construyendo para que así el Señor habite fortalecidamente en nosotros. Por eso el Señor nos enseña que cada día nosotros nos despojemos del viejo hombre, nos despojemos de la vieja mujer para que Él haga también algo grande y maravilloso en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser vasos de honra. Nosotros, el Señor quiere usarnos como usó a sus primeros discípulos. ¿En qué? En poner las manos y el Espíritu Santo poder hacer sanidades. En que podamos dar palabra de aliento, palabra de esperanza. En el libro, mis hermanos, dice aquí en Isaías 40, en el último versículo del 30, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Nosotros también, con mayor razón, los que estamos pasando ya más de los 50 años, necesitamos más que nunca que el Señor nos dé la fortaleza a nuestras articulaciones, a nuestros huesitos. Todo ya se adolece, ya nos cansamos más rápido. Ya dice, y los jóvenes flaquean y caen. Pero aquí hay una esperanza y una palabra de fortalecimiento. Pero los que esperan a Jehová, o sea, usted y yo, tendremos nueva fuerza. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia del Señor se renueva de día en día para nosotros. Así que nosotros nos compara como las águilas, dice, ¿cierto? Correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso que está aquí a nuestro lado. Grande. Aquí dice este varón cuando dijo: a Jehová clamé. En el libro del Éxodo 3:14 habla, ¿cierto? Cuando Moisés fue a sacar al pueblo, poderoso Dios, grande y poderoso eres Dios. En Éxodo 32, 14, 32, 14, dice su palabra: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado escritas. Que el Señor nos ayude. El Señor dio palabra a este varón grande y maravilloso, pero también le dio un mensaje. Que el Señor nos ayude. Gracias, Padre. Dice su palabra aquí.
para que sepamos nosotros a quién tenemos a nuestro lado. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios, amén. Él traía las tablas, ¿por qué? Porque estaba elegido. Y usted lleva la palabra de Dios porque es elegido del Señor. Usted está aquí para sembrar en su trabajo, sembrar en la escuela, en el instituto, en su vecindario. Para eso lo llamó el Señor, para pregonar y predicar el Evangelio. Usted dice: pero yo no entiendo mucho la palabra del Señor. Pero sabe, con todo lo que nosotros oímos acá, el Señor nos dice que podemos nosotros predicar con nuestros hechos. Podemos predicar con nuestros hechos, con nuestra conducta, con nuestra manera de movernos. Podemos predicar nosotros. Y lamentablemente vemos aquí cómo, ¿cierto?, este varón, ¿cierto?, recibe la respuesta del Señor. No era la que él quería. A veces nosotros también le pedimos al Señor que nos responda. Pero a veces tenemos que saber esperar en Él, porque no siempre son las respuestas que nosotros queremos. Lo importante, mis hermanos, es que le hagamos caso. Hay obediencia en nuestros corazones, porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Así es, Señor. Y aquí dice, ¿cierto?, toda esta destrucción, cuando dice, vuelve a protestar nuevamente a Habacuc, ¿cierto?, y le recuerda: no eres tú Dios del principio, no eres tú el alfa, el omega, el principio y el fin, no eres tú, ¿cierto?, el que nos va a cuidar, a proteger y guardar, porque lamentablemente el pueblo de Israel se confió. Sabían que tenían un Dios todopoderoso y estaban confiados y se sentían regalones. A veces nosotros, ¿cierto?, cuando hemos tenido un hijo regalón, se porta más mal que si nosotros lo tratáramos, ¿cierto?, sin hacer excepciones, porque a veces tenemos que tener cuidado en esas cosas. Entonces aquí el Señor le dice: luego pasará, y eso, el huracán, y extenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Todas estas cosas le iban a venir por la desobediencia, por haberse apartado de Dios, por haber hecho la maldad. En estos tiempos hay mucha gente cristiana que se ha apartado de las cosas de Dios, porque a veces dicen: no, si Dios no existe, porque si existiera no habría tanta maldad, no estarían pasando estas cosas. Mire cómo está nuestro país, ¿cierto?, con la inflación en las nubes, todo subiendo, ya como que no alcanza. Pero nosotros, dice el Señor, que tenemos que esperar en Él, porque Él proveerá, a nosotros nada nos faltará. Es más, de lo que por gracia recibimos debemos compartir, porque esa es una mejor manera de dar testimonio, que nosotros tenemos un Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar, la fuente de las aguas, todo lo que en ella está, y lo hizo a nosotros. Todo lo que pertenece, Él es el dueño de todas las cosas. Él no va a dejar que un hijo quede desamparado, que tenga dificultades. Un Dios nos va a cuidar, nos va a proteger y nos va a ayudar. En el libro para terminar, en el libro de segundo de Pedro, que el Señor nos ayude, capítulo 3, quisiera recordarle la venida del Señor, que está más que a las puertas. Amén. Porque si este varón tuvo que anunciarles a la gente, decirle que todo lo que tenían que pasar y que tenían que someterse a toda esta brutalidad que iban a hacer los babilonios, ¿cierto?, pero que Dios les daba la promesa que iba a hacer con ellos, para nosotros también hay una promesa. Así es, Una Señor. promesa, y dice aquí su palabra. Y el Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua, recordando, ¿cierto?, que a través de la historia el Señor ha tenido que estar usando distintas formas para corregir al ser humano. Pero como ya dijo, ya no hay más oportunidades, que el Señor nos ayude. Dice que en estos tiempos, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Se da cuenta que el Señor nos estaba diciendo, ¿cierto?, que nosotros tenemos que fortalecernos en la fe. Vienen tiempos difíciles, donde cada día, mis hermanos, estamos a un paso, hay rumores de guerra, en cualquier momento, ¿cierto?, pasa algo allá afuera, igual repercute en nuestra nación. Amén. Y también en nuestro bolsillo y en todas las cosas que nosotros hacemos. Así Por eso es. necesitamos estar tomaditos de la mano de Dios. Amén. Amén, amén. Tenemos que estar tomaditos. ¿Por qué? Porque el Señor a nosotros, por gracia y misericordia, ya nos declaró lo que viene. Así es. Ya viene destrucción con fuego, porque Él dijo nunca más con agua. Pero ahora la va a destruir con fuego, dice el Señor. El Señor no retarda su promesa, porque Él lo va a cumplir. Así como cierto les anunció a ese pueblo que se arrepintieran y que se convirtieran de sus malos caminos,
porque si no iba a venir algo grande y terrible. A nosotros el Señor nos está diciendo lo mismo también, Así es, Señor, amén. porque dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que el Señor nos ama. Por eso digo que Dios es amor, Amén. porque si estamos aquí, ninguno es perfecto, No, estamos en Señor. el camino de la Amén. perfección. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es amar a Dios. Así El es, Señor Señor. siempre nos dice que salgamos a la calle a predicar y que le digamos a las personas, ven tal cual como estás, porque el Señor es el que hace el cambio. Nosotros no tenemos poder. Nosotros lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Colocar la buena semilla en aquellos corazones para que puedan estar apercibidos de todas las cosas que van a venir. No queriendo que ninguno perezca, si el Señor no quiere que ninguno perezca. Bendito sea nuestro Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos cada día. La gente de repente del mundo no sabe que esta es la solución más sencilla de la cual nosotros podemos tomarnos. Creer en Él. Y seremos salvos. Bendito es nuestro Dios. Pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. Por eso cada día nosotros vivimos, cada día, ¿cierto? Como que si fuera el último. Así es, mi Dios. Nosotros nos congregamos, ¿para qué? Para fortalecer la fe, porque la fe viene por el oír esta hermosa palabra. Nosotros deberíamos leerla en nuestra casa, deberíamos nosotros atesorarla o alimentar, fortalecer todo este conocimiento, lograr esa sabiduría, ese entendimiento que Dios espera de nosotros. Pero muchas veces nosotros tenemos los afanes, tenemos tantas cosas y dejamos de lado a nuestro Dios. Pero este es el día que el Señor dice, déjame un tiempito, dame media hora, dame una horita cada día, escucha mi palabra, lee mi palabra. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros pongamos de nuestra parte. En el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Se da cuenta? Si esa gente se hubiese hecho caso, el Señor les suplicaba, el Señor les mandaba profetas, les anunciaba siempre lo que había de venir. En esta hora es lo mismo, el Señor nos está diciendo, viene la destrucción, que no quedará piedra sobre piedra. Pero también nos da una hermosa promesa, como a ese pueblo después, ¿cierto? Los libertó, los rescató, porque siempre estuvo mirándolo. A veces uno piensa que el Señor no lo mira, no. El Señor siempre lo mira, que uno se porte mal, si es escogido, igual lo está mirando en lo que está. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si ellos, mis hermanos, tuvieron que de esa manera poder, ¿cierto?, volverse a Dios, ¿cuánto más nosotros, que el Señor, por su palabra en el libro de Apocalipsis 21 dice, cielo nuevo y tierra nueva, donde morarán, ¿quiénes? Nosotros, los hijos, las hijas de Dios, los que hemos creído en su palabra, los que hemos sido valientes, los que hemos sido, ¿cierto?, cada día disponiéndonos en las manos del Señor para que Él pueda limpiarnos, porque hay una condición para entrar a ese lugar. El limpio de manos y puro de corazón, tenemos que limpiarnos. Y Dios es el que se encarga de hacer ese proceso en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué nos dice por su palabra? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, porque todo va a ser destruido. ¿Cómo no debéis vosotros andar en una santa y piadosa manera de vivir? La recomendación que nos da el Señor, ¿cierto? Leamos a Habacuc, veamos todas las cosas que tuvieron que pasar. Y ahí unos hay de las cosas más grandes, no sé si era 4 o 5, que eran las más terribles, que estaban ahí en esos pueblos, que eran las que más le molestaban al Señor. ¿Cuánto más el Señor, cierto, que a nosotros nos revisa cada uno, porque Él escudriña hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, ¿cierto? Ahora no va contra nación, ahora el Señor está tratando con cada uno de nosotros. Entonces en esta hora nos dice, ¿cierto? Si Él está anunciando que viene una destrucción, ¿cierto? Que estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo nosotros no debemos andar en una santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? Porque Él vendrá. Él viene pronto. Algunos lo tienen por tardanza, pero dice el Señor, está esperando un tiempo para que más personas se puedan arrepentir y lo puedan buscar. Están todas estas cosas que están viniendo, dificultades, para que la gente vea que este Dios provee. Este Dios se encarga de cuidar a sus hijos para que nada malo nos pase, ni un pelo de nuestra cabeza nos tocarán, si no es su voluntad, dice el Señor.
y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, yo espero la venida del Señor. Amén. Y si esta noche Él viniera por alguno, nosotros teniendo esa fe viva, nos vamos a ir con el Señor. Porque ya nosotros sabemos que no morimos, nosotros dormimos en el Señor. Porque vendrá la hora y el día en el cual nosotros tendremos que, ¿cierto?, presentarnos ante nuestro Dios. Entonces esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Estando en espera de estas cosas, dice el Señor, procurar con diligencia ser hallado, dice el Señor, por Él, sin mancha e irreprensible y en paz, que es lo más grande, ¿cierto? Porque en estos tiempos, cualquier cosa que a nosotros nos sucede, tenemos que tener cuidado, tenemos que ser sabios. Aquí el profeta nos dio unos ejemplos. Primero, él le clama al Señor. Segundo, le presenta, ¿cierto?, le dice que él lo reconoce como un Dios todopoderoso. Después le pide la ayuda. Y después espera en él, cuando ve que se demora, ¿cierto?, en contestarle, pone la fe a correr, esperando en este Dios, ¿cierto? Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, dejar todo en las manos de Dios. Cuesta, porque a veces uno siempre quiere solucionar las cosas, pero la mejor solución la da el Dios de los cielos. Así que nosotros tenemos que, sabiendo todas estas cosas de antemano, guardarnos para no ser guiados por el error. Tenemos que guardarnos, ¿cierto?, de todas las cosas que nos puedan hacer caer en tentación, que nos puedan, ¿cierto?, robar nuestra firmeza. Y dámosle a Dios, como decía, ¿cierto?, esa renovación de día en día, para que cada día nosotros seamos disponiéndonos en sus manos, ¿cierto?, para que Él vaya haciendo la obra, cumpliendo, ¿cierto?, el propósito que está en nosotros. Siempre leímos nosotros ese propósito de Salmo, ¿cierto?, en el Salmo que dice, y Dios cumplirá su propósito de ti. Y si alguna vez está en dificultad, como que al ver que todos los demás lo rodean, están saliendo adelante, surge en el Salmo 73 de David, dice, él también se vio en la dificultad de ver que todos los de alrededor estaban surgiendo, que todo le estaba yendo bien, y él dice, estuvo casi, sus pies se deslizaron. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Porque Dios lo ayudó. Y usted también lo va a ayudar. Porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino con potestad del principado. Porque Él no quiere que nosotros nos salvemos. Él no quiere que hagamos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Él no quiere para nada que usted se salve. Él vino a restar, vino a dividir, mas el Señor vino a sumar. Y eso es lo lindo de este Evangelio. Porque el poder del Evangelio es grande. Yo no me avergüenzo, decía, ¿cierto, Pablo? Yo no me avergüenzo del poder del Evangelio. Porque es grande en nosotros. No cualquiera lo puede obtener. Porque somos escogidos, dice el Señor. Muchos serán los llamados, mas pocos los escogidos. No todos son hijos de Dios. Y eso algunas personas no lo entienden. Y nosotros tenemos que tenerlo claro para poder decirle a las almas, ¿cierto?, qué es lo que tienen que hacer para que sean llamados hijos del Dios Altísimo. Para Él sea la gloria, la honra, para nosotros cada día su gracia y misericordia, y que cada día nosotros podamos poner por obra esta maravillosa palabra que nuestro Dios cada día habla en este lugar. ¿Qué más decirles? Que el Dios del Padre les bendiga, les ayude en sus hogares, en sus peticiones, y demos glorias al Señor. Amén. Bendito Dios y buen Padre celestial, esta era tu palabra, Señor. Yo sé, mi Dios del cielo, que a veces nosotros, así como Bakú, también nos quejamos, Señor. A veces queremos que usted nos responda, Señor, que tenemos peticiones, Señor, pero también danos la paciencia, Señor, mi Dios, la esperanza para saber esperar en ti, porque tú eres el que mejor puede darnos, Señor, mi Dios, las mejores respuestas, las mejores soluciones, Señor. En tus manos siempre nos queremos encomendar, Señor, mi Dios. Ayúdanos para que cada día nosotros podamos apartarnos, Padre Santo, de todo lo que pueda impedirnos ver la gloria tuya manifiesta en nuestras vidas, en este lugar también, Señor del cielo. Queremos que el Espíritu Santo tenga la libertad, Señor, Padre mío, de poder usarnos. Queremos que cada día usted nos lave, nos limpie de la mollera de las plantas, de los pies, nos haga aceptos, Señor, mi Dios del cielo. Queremos nosotros, Señor, mi Dios, Padre mío, ser realmente proclamadores, Señor, mi Dios del cielo, de estas buenas nuevas, Señor, mi Dios, Padre Santo, que han de venir, Señor. Ayúdanos a confesar, Señor, mi Dios, con nuestros labios, Señor, mi Dios, que tú eres el Rey de Reyes
y Señor de señores, que nosotros, Señor, en nuestro corazón, Señor, esté esa justicia, Padre Santo, que seamos hombres y mujeres sabios, Señor, mi Dios, Padre Santo, para poder movernos donde quiera que vayamos, Señor, seamos luz, seamos lumbreras, Señor, mi Dios del cielo, que nosotros realmente, Señor, podamos tener esa dependencia, mi Dios del cielo, de ti, Señor, que realmente podamos ser hombres y mujeres valientes, Señor, mi Dios del cielo, para dar este testimonio, Señor, mi Dios, para dar a conocer que todas estas cosas que están pasando, Señor, y vendrán muchas más, y de todas ellas tú nos vas a librar, Señor, mi Dios del cielo, porque a usted, Señor, mi Dios, al Hijo que ama, lo protege, lo guarda, y también nos reprende, nos enseña, y a veces también nos llega, Señor, mi Dios, nuestro castigo. La prueba es maravillosa porque nos hace, Señor, depender más de ti. Gracias, mi Dios, gracias, Señor. En esta hora yo le pido y le ruego, Padre mío, que un verso de su palabra pueda quedar en nuestros corazones, Señor, y que cada día nosotros, mi Dios del cielo, podamos tener esta fortaleza, esta confianza de este varón, Señor, que a pesar de todas las cosas que le tocó vivir, las escasez, Señor, mi Dios del cielo, Padre mío, de todo lo que vino, Señor, mi Dios, este pueblo, él igual, Señor, sabía que tú eras su fortaleza, que tú eras, Señor, mi Dios, el que lo sustentaba. Esa misma fe podamos tener nosotros, Señor, porque nosotros necesitamos, Señor, mi Dios, que usted dirija y gobierne y direccione nuestra vida conforme sea su voluntad. Ahora, mi Dios del cielo, coloque su dulce y poderosa bendición en nuestras vidas, Señor, mi Dios, bendiga todo lo que se ha hecho, bendiga todo lo que queda por hacer, Señor, mi Dios, le pedimos su dulce bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.